tenemos un gran invitado hoy, lo tenemos a Fernando Iglesias, diputado nacional, y tenemos mucho para hablar. Fernando, gracias por venir. Gracias por la invitación, Juliana. Bueno, estábamos hablando recién del dato de la inflación del mes de marzo, del 11%, es muy reciente. ¿Qué tenés para decir? El gobierno hablaba de un dato del 10%, y ¿qué te parece este dato? Bueno, sí, Caputo dijo que iba a estar alrededor del 10%, está ahí. Me parece un dato consistente que confirma la tendencia. Recordemos que arrancamos en diciembre con el 26%. Estamos a menos de la mitad en 3 meses. Me parece que es un avance espectacular y que creo que obviamente es una buena explicación de la situación tan difícil que estamos viviendo, porque desde el punto de vista obviamente de los salarios, de las jubilaciones, del nivel de vida, en estos meses han sido difíciles y probablemente los 2 que vengan también. Pero si logramos derrotar a la inflación, esto va a ser un logro histórico. Los grandes avances de la pobreza en la Argentina no han sido nunca ajustes comandados desde el Estado, los famosos ajustes neoliberales, nunca. Siempre han sido ajustes por inflación, es decir, un Estado que no se ajustaba, que seguía dándole a la maquinita y después se encargaba del mercado de hacer los ajustes. Los grandes picos de inflación fueron esos, fueron con la tablita de Martínez de Oz, fue la hiperinflación de primero la de Alfonsín, después la de Menem, que fue la primera vez que se llegó a niveles de pobreza cercanos al 50%. Fue el récord todavía histórico, que es de Duhalde, en el año 2002, con 42% de inflación y 2% de aumento de los salarios. Se comieron 40 puntos de salarios y jubilaciones en un año, y llegamos a casi el 60% de pobreza. Entonces, derrotar definitivamente la inflación, que ha sido el cáncer que ha comido la economía y el futuro de nuestro país y los ingresos de todos, es un logro histórico, y creo que a pesar de lo duro que es, vale la pena el esfuerzo. Justo me la dejás servida para hablar de un tema de esta semana, que fue, el aumento de las prepagas por un lado, algunos dichos como el de Carrió, que dijo: el gobierno de Milei lleva adelante el mayor ataque a la clase media. Justo esta semana estuvo acá Juan Manuel Telechea, que es economista. Analizamos cómo terminó el gobierno de Alberto Fernández en torno a la desigualdad, y vimos que el décil más alto se benefició y los déciles más bajos fueron los que más se perjudicaron. El último año. El último trimestre. El último año, las cifras, si vos comparas diciembre del 2022 con diciembre de 2023, último año del gobierno del triunvirato, Alberto, Cristina y Massa, vos tenés unas cifras que son apabullantes con respecto al discurso de la igualdad que siempre enarbola el peronismo. Porque tenés que hubo un solo decil, o sea, un solo 10%, que aumentó sus ingresos más el 1,4%, poco, cerca pero del aumentó. 2, sí. El 10% más rico. Sí. 10% más rico. Los 2 deciles más pobres, es decir, el 20% más pobre de la población, tuvo una pérdida de alrededor de 13, 14 puntos en un año. Exacto. Los más pobres. Eso fue lo que vimos. Y la clase media, de la que habla Carrió, tuvo un retroceso, los que están en el medio, de alrededor del 9-10%. Entonces, es muy lindo cantar la marchita, hablar de los derechos de los trabajadores y después las políticas concretas del gobierno peronista de los últimos 20 años han sido patéticas. Por eso tenemos niveles de pobreza, han dejado el país con niveles de pobreza del 45% y de más del 50 y pico por ciento en los niños, ¿no? Entonces, me parece que eso es indignante. Con respecto a lo de Carrió, yo no concuerdo. Yo siempre voy a estar orgulloso de haber formado parte de aquel bloque de la coalición cívica que en el 2007, cuando toda la Argentina aplaudía al kirchnerismo porque todavía la economía habían armado esto que arma siempre el peronismo, 3-4 años de fiesta, manteca al techo, con Perón, con Menem, con Kirchner, siempre han hecho lo mismo. En aquel momento fuimos, creo que la oposición más consistente, la que denunció a Cristina Kirchner y al kirchnerismo por sus delitos de corrupción, pero no coincido en nada en esto con Carrió. El gran ataque a la clase media ha sido lo que han hecho en estos 20 años de oportunidades inéditas para la Argentina, que toda la región ha apoyado y que nos han dejado con estos niveles de pobreza, de inflación, de indigencia, con la educación destruida, con la salud destruida. La clase media
ha visto la destrucción de la educación pública y de la salud pública por parte de un gobierno que hablaba del Estado presente, ha tenido un aumento enorme de sus impuestos para pagar la salud y la educación pública, y después tiene que pagar salud y educación privada porque la que tiene es de una malísima calidad. Eso ha sido un ataque. Un ataque a la clase media ha sido que le colgaran a millones de jubilados que no habían pagado aportes, de planeros. Entonces, me parece que ha habido de empleados estatales sin funciones reales, porque prácticamente se duplicó la planta del Estado y los servicios del Estado no han mejorado, sino que han empeorado. Entonces, ese me parece que ha sido durante 20 años el peor ataque a la clase media. Me parece extraño que Carrió no lo vea porque es muy evidente. Claro, estamos hablando de cosas que no son tan palpables como un aumento como fue el de las prepagas, que era, digo, te llega a una cuota y vos ves el número. Las prepagas es un caso particular que merece la pena. A ver, la Argentina en el tema de inflación ha sido una política distinta a toda Latinoamérica y similar a la de Venezuela, que es control de precios, los sindicatos controlando las góndolas, todo eso no ha funcionado. Precios cuidados, nada de eso ha funcionado. La Argentina tiene el récord mundial, el año pasado además, récord mundial de inflación, con más de 300%. El segundo es Turquía con el 60%, ¿no? Rusia, que está en guerra, y Ucrania, que está en guerra, están abajo del 10% anual. Entonces, la justificación de que la guerra, que no sé qué, no funciona. Entonces, lo que han hecho los demás países es lo que hay que hacer, dejar de imprimir billetes para bancar el gasto, el déficit fiscal, reducir el déficit fiscal a cero, afrontar los esfuerzos y los sacrificios que esto significa y confiar, cosa que está sucediendo, en una reducción de la inflación que estamos verificando. El caso, esta liberación de los precios, en el caso de las prepagas, tiene una componente particular que el gobierno creo que debió analizar primero y que creo que está analizando ahora, que es, primero, la cartelización. Son muy pocas empresas que manejan casi todo el mercado, se ponen de acuerdo entre ellas, suben todas juntas, vos no tenés opción. Pero además el régimen de las prepagas es un régimen especial, porque si vos, no sé, una empresa que produce, no sé, ropa, ¿no? Y la vende a un precio abusivo, cosa que sucede porque la ropa argentina es muy cara y de calidad inferior a la que se compra en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero, y a vos te aparece un competidor, vos estás obligado a bajar el precio porque el que compra elige entre dos productos y dice, no me compro el pantalón con vos, me compro este que es mejor o que es más barato, ¿sí? En las prepagas no pasa eso, porque vos estás afiliado a una prepaga, si no te gusta el aumento, no es que la otra prepaga te recibe, sobre todo cuando tenés más de una determinada edad o una patología previa. Es un mercado relativamente cautivo. Por lo tanto, la regla de puro libre mercado acá no se aplica, como no se aplica en temas como tarifas u otros, donde vos no decís, bueno, no me gusta esto, tengo una competencia, ¿no? Entonces, me parece que en eso el gobierno está corrigiendo. Ya ha habido una declaración del ministro de Economía criticando los aumentos de las prepagas, y creo que eso se va a tener que revertir porque no es pensable, realmente ha sido excesivo. Y si hablamos de prepagas, también, ¿no? Hay un tema con los laboratorios que también tienden a la cartelización. Es un problema que acompaña a otro problema. Sí, eso lo venimos denunciando hace mucho, y lo venimos denunciando desde momentos muy complicados como fueron los de la cuarentena. Los laboratorios, y en particular el señor Sigman, tienen una influencia enorme, porque son los que han financiado los más grandes laboratorios, han financiado las campañas políticas históricas del kirchnerismo y del peronismo. Entonces tienen una influencia enorme, y yo recuerdo lo que ha pasado en la Argentina, que hemos rechazado durante plena cuarentena, cuando no había vacunas y todo el mundo estaba desesperado por conseguir vacunas. El laboratorio Pfizer nos ofreció 13 millones de vacunas que nuestro gobierno rechazó. Y rechazó justamente para ir a acuerdos con dos amigos con los cuales hacer negocios. Uno, AstraZeneca, que era Sigma, con los cuales yo recuerdo la declaración de Alberto. Alberto dijo, vamos a producir 15 millones de vacunas, no sé qué barbaridad dijo, y vamos a vacunar toda Argentina y toda Latinoamérica, y qué sé yo. Después AstraZeneca tuvo problemas para producirse, ¿no? Y nos quedamos en Pampa y la Vía. Fueron corriendo a otro amigo, Putin, a comprar la Sputnik. Compraron y aplicaron una vacuna que estaba
retrasada con respecto a todas las demás en sus testeos, que no tenía la tercera fase que las demás tenían, vacunaron irresponsablemente con esto y después no aparecía la segunda dosis. Entonces, y todo eso se hizo justamente porque los laboratorios son un gran negocio, eso lo denunció Bullrich. Tiene una denuncia del señor Alberto Fernández que se sintió ofendido en su honor que no tuvo en consideración cuando armó la festichola de Olivos, por ejemplo, ni cuando hizo los negocios que hizo con los seguros ahora, pero le hizo una demanda, yo fui testigo a favor de Bullrich, obviamente, demanda de millones de pesos por afectar su buen nombre y honor. Pero Bullrich consiguió que el gobierno tuviera que dar atrás en su decisión y terminara aceptando las Pfizer, que era y sigue siendo una de las vacunas que sí tienen, dentro de lo que se ha podido hacer en la urgencia de la pandemia, una certificación. Así que sí, desde luego que uno de los problemas que tenemos son los laboratorios. Nuestro gobierno, hablo del gobierno de Cambiemos, es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque antes el esquema era, todas las dependencias del Estado contrataban independientemente con los laboratorios que se cartelizaban, ponían un precio y después uno agarraba PAMI y el otro agarraba los hospitales. Nosotros dimos vuelta a esa situación. Dijimos que haya una sola oficina del Estado que haga las contrataciones y que los laboratorios mantengan la competencia entre ellos y se hizo por licitación. Eso tiene que volver a ser la regla porque es la forma que tiene el Estado, que desde el punto de vista financiero somos todos, de comprar medicamentos para lo que lo necesitan, los hospitales, el PAMI, etc. Claro, y además después eso, si aumenta el precio cartelizado, también eso repercute en las prepagas. Y bueno, demás. Eso también tiene que ver con una economía cerrada. Cuando vos tenés una economía cerrada, si vos ves los líderes de la inflación en Argentina, son esos sectores donde prácticamente la importación está cerrada. Textiles es uno de los, electrónicos es otro. Eso siempre se hace de boquilla en defensa del trabajo argentino. La verdad es que el trabajo argentino en el sector privado hace 10 años que no crece, de manera que no parece ser la mejor receta. Lo que sí asegura son las ganancias de los empresarios que, como se dice muy bien, cazan en el zoológico. Y cuando arrancamos hablando de la desigualdad, ¿no? Una de los causales de esta tendencia positiva que tuvo el décimo más alto fue ganancias, la quita de ganancias. Uh-huh. Y ahora estamos, ¿no?, con una reforma fiscal que propone, ¿no?, que vuelva a ganancias con nuevos mínimos. Y quiero preguntarte, ¿no?, sobre lo que fue la experiencia de la quita de ganancias y ahora que este impuesto vuelva. Y bueno, también después hablaremos de la nueva ley bases, pero arranquemos por este lado. Sí, bueno, nosotros en el PRO votamos en contra de la quita de ganancias en plena campaña electoral y eso quizás nos haya perjudicado porque una parte de la base electoral del PRO formaba parte de eso, pero forma parte de un criterio básico. Nosotros estamos a favor de la reducción de impuestos, pero en realidad se dice mal, no es el impuesto a la ganancia, es el impuesto a los ingresos. Porque si no, después viene esta discusión abstracta, el salario no es ganancia, bla, bla, bla. Ahora vos vas a todos los países. Yo le pido a los oyentes que hagan una lista de los países en los cuales ellos les gustaría vivir o les gustaría que la economía argentina se pareciera, ¿no? Probablemente países europeos, Norteamérica, Japón, no sé. En todos los trabajadores que ganan más pagan una parte de su salario, lo aportan a los impuestos. Por supuesto hay que sacar otros impuestos absurdos, hay impuesto al cheque, hay miles de impuestos que traban el trabajo y la producción, pero el impuesto a los ingresos es un impuesto razonable en la medida que se aplique bien. También el otro problema que tenías era que vos pasabas un cierto límite y te cobraban el 35%. Y entonces te convenía lo mismo el que pasaba por poquito que el que... No, el que pasaba por poquito perdía plata, le convenía ganar menos para no pagar el 35%, una locura, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser corregido, creo que el proyecto contempla esto, tiene que ser una cosa progresiva y tiene que tener un límite relativamente alto con respecto al salario mínimo que empieza a pagar ganancias, pero es razonable que los ingresos paguen ganancias porque es uno de los impuestos menos regresivos. Hay que bajar otros, hay que bajar ingresos brutos, que es una locura, hay que bajar el IVA, que también es muy alto. Y sumamente regresivo. Todo, porque esos son y la inflación. Regresivos.
Y la inflación... Es un impuesto que no tiene el nombre impuesto, pero... Exactamente, se llama señoriaje en términos técnicos de economía, pero está claro que la inflación es un impuesto que se aplica a todos los que tienen activos en la moneda nacional, que son y que no pueden defenderse porque no tienen la capacidad financiera y que son principalmente los jubilados, los asalariados, los trabajadores. ¿Cómo ves los nuevos valores que se proponen en la reforma fiscal para el impuesto a las ganancias? Mira, no los he analizado a fondo, pero en principio sí, es una tabla progresiva que arranca creo de... 1.800.000 para y personas 2, 3 que estén para, solteras y 2.200.000 para casados. Me parece que es un nivel razonable. Digamos la verdad también, son salarios que cuando uno lo pone en dólares y lo compara, digamos, 2.200.000 es un salario bueno, es más o menos lo que gano yo como diputado, pongamos, parece mucho y es mucho comparado con los ingresos que hay en salarios. Argentina. Pero si uno mira los precios a donde se y fueron... si miras también a nivel internacional, es lo que gana una cajera de supermercado en Europa. Entonces, este es un problema central. La Argentina lleva 20 años de hablar de derechos y nunca habla de obligaciones, y por lo tanto habla siempre del reparto, de la justicia social, y nunca nos preocupamos por producir, porque después, para repartir algo tenés que producirlo. Entonces hemos tenido un país que en estos 20 años ha retrocedido enormemente en todas sus capacidades productivas, donde los sectores más competitivos, que son los sectores exportadores, porque eso tiene una lógica. A ver, si vos tenés un producto de buena calidad, competitivo a nivel internacional, al nivel de todos, no te quedás en el mercado argentino, que es un mercado así chiquitito, exportás, tratás de conquistar el mundo con un producto bueno. Si no exportás, y bueno, es porque no tenés un producto competitivo. Entonces, acá han predominado todos los sectores exportadores, hablo del sector agropecuario, combustible, la economía del conocimiento y de la información, los chicos que laburan exportando conocimiento, que llegaron a juntar 8.000 millones de dólares de balanza comercial positiva, todos esos son los que pagan la fiesta, los que pagan la fiesta de los que cazan en el zoológico, de los sectores que se la pasan hablando del mercado interno y bla, 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 pero después no tienen capacidad, ¿no? Y eso es muy triste, porque cuando vos subsidiás, por ejemplo, cuando vos permitís que en Argentina solo vendan notebooks o computadoras o las industrias, entre comillas, nacionales, que son sobre todo ensambladoras, creás un fenómeno donde protegés una serie de trabajadores, que son muy pocos, son alrededor de 8.000, creo, la industria de tierra electrónica de Tierra del Fuego, pero lo pagan los cientos de miles que trabajan con eso. ¿Quién usa? Si vos producís información y conocimiento, vos sos un arquitecto y exportás planos o sos un consultor financiero y exportás... ¿Con qué trabajás? ¿Trabajás con una computadora? ¿Trabajás o producís diseño o sea, todos los que son los oficios típicos del siglo XXI y son los oficios del futuro. Y bueno, necesitas una buena computadora, una buena conexión a internet, un buen teléfono. Bueno, todos esos son los que pagan. Entonces, eso ha creado... Si vos te pasás 20 años subsidiando a los sectores menos competitivos y sacándole la plata para subsidiarlo a los sectores más competitivos, con el cuento de que estos ganan bien y los otros hay que mantener los puestos de trabajo, después de 20 años... ¿Qué tenés? Una economía hecha de sectores que no son competitivos, que tiene déficit comercial. Bueno, el desastre que se ha heredado del gobierno anterior. En ese punto, ¿qué hay que hacer con el régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo? Yo creo que un régimen de promoción que lleva 50 años hay que suprimirlo, porque un régimen de promoción se puede entender y puede ser razonable si vos lo aplicás por un periodo de tiempo. Porque bueno, ok, yo te voy a dar 10 años para que vos desarrolles una industria. Puede ser, en algunos casos puntuales, hasta razonable eso, dar algún tipo de exenciones fiscales o de ventajas competitivas con respecto a los otros. Ahora, llevas como 50 años de eso y lo que producís, vos hoy salís a comprar un teléfono en Argentina y es carísimo con respecto a los precios internacionales y creás otro sistema de injusticia social, porque quienes pueden viajar al exterior, es decir, la clase media alta para arriba, se vuelven con un teléfono que vale la mitad o que es mucho mejor que el que compras en la Argentina. El que está obligado a comprar acá porque no puede viajar, paga el doble. Entonces, otra vez afectás a los sectores que decís defender, ¿no?
Y ahora vuelvo a la ley bases, ¿no? Aparentemente la semana que viene ya va a estar en comisiones, en diputados. Quiero que nos cuente sobre eso y si efectivamente hay consenso, qué es la información que tenés vos. Bueno, la información que tengo yo es lo que está circulando más o menos entre los bloques. El gobierno creo que ha aceptado, ha tomado quizás la estrategia que debió haber tomado antes, que es de consensuar antes de mandar la ley y de tirarla al medio del recinto. Dicho esto, yo creo que la anterior ley no fracasó por los tuits de Milei o por la estrategia legislativa. Fracasó porque tocaba intereses muy concretos, se paró, vaya casualidad, en el tema de los fideicomisos, que es una caja negra que nadie quiere. Fideicomisos, hay gente que dice, mira, hay que separar. Hay algunos que tienen buenos fines y que funcionan bien. Está muy bien. Lo que hay que hacer es controlar. No pueden no estar sujetos al control del Estado. Es dinero que proviene de las arcas públicas o de recursos que el Estado impone. Por lo tanto, tiene que haber un control y tiene que haber una diferenciación. Hay algunos fideicomisos que son razonables. Todos los países tienen fideicomisos. Algunos que tiene la Argentina son absurdos, ¿no? Entonces, se paró ahí. Yo creo que la nueva ley demuestra, en primer lugar, el gobierno arrancó con más de 600 artículos, ¿no? Lo bajó a 400, igual no se aprobó. Ahora estamos hablando de 200 y pico. La verdad que acusarlo de inflexibilidad es un poco mucho. Es decir, me parece que en esto va a pasar lo mismo que con el pacto del 25 de mayo. Se acabó la excusa para decir que no. Vos podés decir, a mí no me gusta mi ley, no me gustan los tweets, no me gusta el estilo, no me gusta nada, lo que sea. Pero vos, en el momento de votar, yo como diputado tengo que pensar si la ley ayuda al país y ayuda a desarrollarlo o no. Y eso es lo que tiene que ver. Yo podría exhibir una larga lista de tweets insultantes de Javier contra mí que han sido públicos, ¿no? Pero digo, eso no puede condicionarme a mí como diputado. Entonces, si yo voy a votar a favor, estoy a favor. Y si yo voto en contra, hacete cargo que votás en contra de la ley. Porque no es los diputados no votamos a favor o en contra del gobierno. Votamos a favor o en contra de la ley. Entonces, y lo mismo con el pacto. Me parece que los 10 puntos que planteó Milei sobre el pacto del 25 de mayo son 10 puntos absolutamente necesarios, que es más o menos lo que se hace en todos los países a los que le va razonablemente bien. Lo que hizo Latinoamérica, ya no estamos hablando de Finlandia, no estamos hablando de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, estamos hablando de lo que hicieron los vecinos, que tienen inflación por debajo del 10%. Entonces, si queremos ir a un modelo económico diferente, bueno, los 10 puntos hay que firmar, hay que aprobar la ley y hay que firmar. Y el que no, el que está en contra, tiene todo el derecho, para eso está la democracia, pero que no se escude en los modales de Milei o en los tuits de Milei o en la estrategia parlamentaria. Que diga que está en contra y por qué. Eso es una exigencia que debería plantear la ciudadanía. ¿Estás hablando de algunos radicales? Hablo en general, que le quepa el sayo que se lo ponga. Y acá te pregunto, con este consenso del cual hablabas, previo, ¿no?, a que se envíe la ley, ¿vos le ves el camino allanado, por lo menos en diputados? En el Senado sabemos que está un poco más complicado el gobierno, pero te pregunto en diputados, por lo menos. Yo creo que sí, y creo que sería una enorme irresponsabilidad en una situación económica que está mejorando, porque la macroeconomía está mejorando, ¿no? Yo sé que la microeconomía, el bolsillo, por decirlo así, está pasando por momentos difíciles. Pero también es cierto que veníamos de una posibilidad muy cercana de caer en la hiperinflación. Y que además veníamos, esto creo que se habla poco, por eso lo voy a decir, cuando dicen 10.000 millones de dólares negativas la reserva del Banco Central, la gente dice, bueno, es un número que no es un número. Eso quiere decir, ¿dónde están los dólares que depositó la gente en el sistema financiero argentino en los bancos? Forman parte de la reserva del Banco Central. Eso quiere decir que vos formás parte de una bolsa de dinero, de dólares, de las cuales está en déficit 10.000 millones de dólares. Cuando si eso se cae o se termina siendo insustentable, ¿quién crees que lo va a pagar? Porque ya pasamos por ahí. Ya pasamos por el que puso dólares, va a recibir dólares, dijo Duhalde, y después le dio pesos al precio que le pareció. Es decir, esos 10.000 millones de dólares eran los ahorros de los argentinos y estábamos cerca de una nueva especificación. Eso también se evitó. Yo creo que la gente
está teniendo paciencia porque ha entendido que cuando se habla de la macroeconomía no se habla de números abstractos, ¿no? Esa cosa de, bueno, ellos tecnócratas, a mí no me importa la balanza comercial, me importa tu bolsillo. Bueno, claro. La gente ha entendido que si la balanza comercial da negativa y perdemos dólares, a la larga te van a pacificar los dólares. Y si vos... te va a afectar el bolsillo. Claro. Y si tenemos déficit fiscal y el gobierno se la pasa dándole a la maquinita, eso va a ser inflación y eso te va a ir a tu bolsillo. Entonces, tus ahorros y tus ingresos están condicionados por la macroeconomía. Bueno, la mala noticia, ya la sabíamos, lo dijo Milei en campaña, vamos a pasar meses difíciles. La buena noticia es que está funcionando. La inflación ha bajado de diciembre ahora prácticamente a la mitad, sigue bajando, a pesar de que es un mes complicado, porque hubo que corregir también tarifas, todos los precios fijos fueron corregidos, la inflación en alimentos, no tengo el dato, pero bajó mucho más, y eso es muy indicativo de la tendencia de la economía, porque además de dejar una inflación muy alta, el gobierno anterior imprimió más para la campaña de masa que durante el año de la cuarentena. Estos muchachos que se preocupan tanto del pueblo y de no sé qué, y ahora están reivindicando la política sanitaria desastrosa que tuvieron, imprimieron durante la cuarentena, como hicieron todos los gobiernos, una determinada cifra, pero imprimieron más para el último año para bancar la campaña electoral de Massa. Y toda esa inflación, es como cuando vos abrís la represa de Itaipú. No es que inmediatamente vos abrís la represa de Itaipú y el agua sube en Rosario. No, va bajando, ¿no? La inflación es vos imprimís y todos esos billetes se van volcando a la economía y empiezan a circular y circulan cada vez más rápido y eso causa la inflación. Bueno, estamos en eso y el gobierno está corrigiendo la macroeconomía. Esa es una buena noticia y yo creo que en 2 o 3 meses vamos a tener un impacto muy positivo en la economía también. Ojalá. Y acá te pregunto, porque hablamos de Massa, la CGT finalmente anunció un paro para el 9 de mayo, pero venía hablando, ¿no? Estaba manteniendo un diálogo con el gobierno. Y ahora hubo un giro ahí. Y te pregunto, ¿por qué crees que pasó esto? Por algún lado puedo percibir que hay como una pasividad por parte de los líderes de la oposición, de Cristina, Massa. ¿Massa dónde está? Bueno, es una buena pregunta. A ver, está escondido. Bueno, para empezar, está trabajando para un fondo buitre, Greylock, ¿no? De lo que ellos llaman un fondo buitre, un fondo de inversiones, ¿no? Es muy gracioso que este señor, que fue el candidato de estos que acusan al actual gobierno de vender la patria, el candidato de ellos y candidato de la CGT, apoyado públicamente, fue al edificio, sacaron fotos de él, Moyano, todos apoyándolo, esté trabajando ahora para Greylock, ¿no? Eso describe el nivel de hipocresía y de cinismo de esta gente. Con respecto al paro, bueno, es récord, batieron todos los récords, ya sabemos cómo es esto. La CGT ya no representa a los trabajadores. A mí me causa gracia siempre lo que decía Moyano, que quería que hubiera un trabajador como presidente de los argentinos. Cada vez que lo decía, yo estoy de acuerdo. Me gustaría que hubiera un trabajador como secretario general de la CGT, porque ni Moyano, ni Daer, ni todos esos impresentables son trabajadores, son empresarios truchos que le dan los trabajos como Moyano, que le daba toda la alimentación y todo lo que hacía el sindicato a una empresa de la esposa. Bueno, entonces, la CGT ya no representa nada, ya no representa a los trabajadores, representa a estos dirigentes corruptos, que en una época, muchos de los que ahora los aplauden, lo llamaban la burocracia sindical, y decían que había que terminar con ellas, una especie de oligarquía sindical de gente que hace más de 30 años que está al frente de los mismos sindicatos, que se pasan los sindicatos de padres a hijos, como Moyano con Pablito Moyano, es decir, algo más de casta y de oligarquía y de régimen feudal, que eso no hay, que se hereden sindicatos, es otra originalidad que el peronismo ha impuesto a la Argentina, y representan también al peronismo, ¿no? Como interés corporativo, como lo que en realidad es el peronismo, un gran sistema de acumulación de poder y de negocios y de impunidad. Me parece que no les fue bien con el paro anterior, no les va a ir bien con este paro, y lo único que van a hacer evidente es que el club del helicóptero sigue funcionando, sigue teniendo los mismos ramales. Lo que pasa es que afortunadamente creo que la gente sacó
la cuenta ya le sacó la ficha y no les cree más. Y hablando de la CGT, te pregunto por la reforma laboral que presentó la UCR y que acopló a esta nueva ley de bases. Bueno, finalmente no, es más acotada, como decíamos, que la del DNU, que está bajo la cautelar. ¿Vos cómo ves esta reforma y también cómo lo ves de cara a la CGT? Bueno, es otra demostración. Bueno, me olvidé de decir algo con respecto a lo anterior. Este giro de la CGT, ¿no? Que un día se sienta a dialogar con el gobierno y salen declarando off the record y públicamente que fue una buena reunión y que el otro día te manda un paro general. Demuestra lo que yo te venía diciendo antes con el pacto y con respecto a la ley, que el problema no está en los modos de Milei, ni en que nos llama a dialogar, ni el problema está en que toca intereses corporativos. Entonces, gente se sentó ahí, deben haber tomado mate, habrán hecho unos chistes, qué sé yo, salieron todos contentos, y al otro día dijeron, bueno, muchachos, la plata de las obras sociales y todo, y van en contra, y van en contra, y van en contra, y van en defensa de la vuelta del peronismo, que es el que le garantiza el negocio, ¿no? Me parece bien me parece otro gesto de flexibilidad y de razonabilidad del gobierno que, a pesar de las críticas muchas veces injustificadas, demasiado fuertes que se le ha hecho al radicalismo, me parece que hay una generalización sobre todo. Creo que hay una parte del radicalismo que merece una crítica muy, muy fuerte y otra parte está muy dividido el radicalismo. Por eso, me parece que personajes como Lustó o Morales merecen las críticas del gobierno, otros sectores creo que no. De Loredo a la cabeza, que es el que por ejemplo, de Loredo y muchos otros diputados muy valiosos del radicalismo, que yo aprecio mucho. Me parece un buen gesto del gobierno que le haya dado esta iniciativa al radicalismo y me parece una demostración de razonabilidad que pone otra vez en claro las cosas. ¿Estás a favor o estás en contra de la ley? No te escudes en otras cosas. Para vos se queda corta esta reforma, está bien, ¿no? Porque hay un debate frente a lo que proponía el DNU, esto es más acotado. Mirá, para mí sí, yo si pudiera, si fuera el emperador y pudiera sancionar una ley, iría bastante más a fondo. Pero por suerte no soy el emperador de nada, por suerte esto es una república y hay que aprobar las cosas en un congreso que tiene diferentes matices. Entonces, yo espero que se vaya todo lo más profundamente que se pueda, espero que se apruebe esta ley y todo lo que tiene que ver con esta reforma que viene en la ley bases. Y para avanzar tendremos tiempo, pero me parece que en este momento es momento de dar una señal muy fuerte a la ciudadanía de que estamos por el cambio, de que aquellos que formamos parte, porque es toda una discusión esto, de Juntos por el Cambio, que llevaba la palabra cambio en su nombre directamente, realmente apoyamos el cambio y no andamos buscando excusas para quitarle el culo a la jeringa, como dicen algunos. Ahí con lo del cambio me voy al DNU y a lo que pasó en el Senado, que por ejemplo Lustó votó en contra, y el DNU no se trató todavía en diputados. ¿Cómo viene eso? ¿Crees que se va a tratar o lo más probable es que quede dormido y no se trate y siga vigente? Te contesto, pero la última porque me están esperando para una reunión. Me quedó una. ¿Te pongo una más? Bueno, una última. La última. Entonces te la contesto rápido. Mirá, el DNU está previsto por la Constitución. Hay un artículo específico de la Constitución que establece las condiciones: excepcionalidad, emergencia y urgencia. Si alguien dice que el DNU no es constitucional, como hace, por ejemplo, Martín Lustó, tiene que explicar si la Argentina no está en una situación excepcional de emergencia y de urgencia. Y de urgencia en el sentido de que el trámite legislativo no podía proveer con la suficiente rapidez toda una serie de instrumentos que el gobierno necesitó para parar la hiperinflación y el desastre inminente que se venía. Entonces me parece que acá también se utiliza las excusas, ahora se han hecho constitucionalistas hasta los peronistas. Los peronistas que para ellos Alberdi era el diablo, ahora te salen y te dicen no, porque Alberdi dice aquello, dice lo otro. Bueno, bienvenidos al constitucionalismo, bienvenidos a la República, es una buena noticia, pero muchachos, no vengan a correr a los demás con argumentos falsos. La Argentina está en una situación excepcional, lo que heredó este gobierno desde el punto de vista económico, social, educativo y el que vos quieras poner, fue un enorme desastre, un desastre excepcional. Había una emergencia y había una urgencia que el trámite legislativo
tradicional no podía prever. Por lo tanto, aquellos que se metan contra el DNU y van a tener que poner la cara y explicar por qué, y hasta ahora no lo han hecho. La última. Se armó el miércoles un quilombo en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Y ahora en la parte Radiolandia de la política argentina. Bloque de la Libertad Avanza, ahora se separó Oscar Sago, quilombo. ¿Cómo ves este problema que se presentó? ¿Te parece innecesario? Bueno, yo le doy en primer lugar la bienvenida al peronismo, a las convicciones republicanas y a la Constitución de Alberdi, parece que la descubrieron ahora, y le doy también la bienvenida a la Libertad Avanza, a la política. La política es difícil, de afuera parece fácil, lo digo yo me metí porque Carrió me propuso ser diputado, yo era un escritor, un periodista, yo tengo 38 años del sector privado y 10 como diputado, y no es fácil, y es algo que votó la Argentina. Los que votaron, y yo también lo voté en el balotaje a Milei, votamos sabiendo que iban a asumir diputados y senadores con muy poca experiencia y que en un bloque que se habían conformado a último momento. Yo trabajé 20 años en el deporte y sé muy bien que aunque te traigan las mejores estrellas y vos tenés que armar un equipo con las mejores estrellas, y te va a llevar un tiempo, difícilmente salgas campeón el primer año. Uh-huh. El primer año nadie sabe quién es quién, no sabes en quién confiar, este se lleva mal con aquel, el otro se fue, siempre pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que forma parte del aprendizaje, es una interna de la Libertad Avanza, la tienen que solucionar ellos, y espero que lo hagan rápido porque necesitamos ponernos a trabajar por eso, en acá, todo por sí o por no. ¿Va a afectar el tratamiento de la... No, yo espero que no, me parece que Sago se fue con muy pocos diputados, son 3, no son muchos, y además dijeron que mantienen, en sus palabras, su apoyo al presidente Milei y calculo que lo van a hacer. Clarísimo. Bueno, Fernando, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos por la invitación.